ejemplo, si yo en este momento me dedicara a hacer una fuente, no sé, sobre el siglo XV, sobre el siglo XVI, sería una fuente secundaria, por supuesto. No habría modo de escribir una fuente primaria en un contexto que no fuese el tuyo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo, no sé, pues me pusiera a escribir un libro eh, sobre el siglo XXI, por ejemplo, no sé, pues de algún caso periodístico, eso ya sería una fuente primaria. La diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria también radica en que no, es muy difícil hacer historia desde de una fuente primaria, ¿sí? Eso es prácticamente imposible porque más que una fuente histórica, ¿cierto? Sería más como una nota periodística. Es, es una discusión que se resuelve en las disciplinas. Sería como algo periodístico, algo sociológico, pero algo histórico, no. Es muy difícil que algo que tú escribas en el momento, ¿cierto?, se vuelva una fuente primaria histórica. Eso después como que eso después lo decide las civilizaciones con el paso de los años, eso después la misma civilización lo decide. Sí, entonces, caracterizar el Estado moderno a partir de su contextualización histórica. Caracterizar, caracterizar el Estado moderno a partir de su contextualización histórica. Histórica. Bien. Entonces igual, de todas maneras, ¿se acuerdan que ayer también vimos estas dos fuentes? La primera hablaba del cambio de poder, ¿cierto? El traspaso de poder desde el poder eclesiástico a el poder de los nobles, el poder de la aristocracia, el poder de los principados, las monarquías, los reyes, ¿cierto? Como los estados modernos empezaron a elegir a sus representantes. Bueno, este también es interesante que se conocía como el antiguo régimen, ¿cierto? Este antiguo régimen en el cual los reyes eran los que gobernaban. Ahora es interesante cómo esto evolucionó, ¿cierto? Y evolucionó a un tipo de nuevo régimen en el cual las repúblicas se hicieron muy presentes, ¿cierto? Y de las repúblicas presentes, bueno, ahí depende del régimen, ¿cierto? Hay distintos tipos de régimen, está el régimen parlamentario, está el régimen republicano y el régimen presidencial. Bien, entonces recuerden que tenemos que, o sea, ustedes tienen que investigar estas cuatro fuentes, ¿cierto? Y hacer ¿cómo era lo que se llamaba, güey? Un análisis externo. Análisis externo. Este análisis externo consiste principalmente, ¿cierto?, en escribir el nombre de la fuente, el año, perdón, título, año y, déjeme aceptar el SEBA que está entrando, título, año y el autor, ¿cierto? Eso es análisis externo. Mientras que el análisis interno, que es este cuadro que está acá abajo, lo vamos a mover un poco para que no haya confusión. Así. Ahí. Este análisis interno que consiste de 6 pasos, ¿cierto? No, mala idea.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esperemos un poquito acá. No me gustó cómo quedó. Ahí sí, ya. Entonces, ¿alguien que lo haya notado en su cuaderno me lo puede empezar a recibir? O, por favor. ¿Qué decía en el primer cuadro? Periodo histórico del que se habla. Muchas gracias. Sí, periodo histórico del que se habla. El segundo cuadro. Ámbito del Ámbito del periodo. periodo. Hablaron los dos al mismo tiempo. Ámbito del periodo. Ámbito del periodo. Ya. El tercero. Información objetiva de la fuente. Información objetiva de la fuente. Postura del autor. Postura del autor. ¿Cuál era el otro? Información o elementos que faltan. Información. Esa parte va a estar bastante difícil, ¿ah? Tiene que consultar en su cuaderno qué le podría haber faltado al autor. Información, disculpa Raúl, ¿cuál era? Raúl, O disculpa. elementos que faltan. Información, Que faltan. elementos que faltan. Y la última, ¿cuál era? Evidencia y los argumentos que presenta. Evidencia y los argumentos que presenta. Bien. Básicamente, damas y caballeros, eso es lo que ustedes tienen que rellenar con estas fuentes que tenemos acá. Ah, no, esperen. Hoja equivocada. Acá está. Bien. ¿Quieren que hagamos la fuente número 1 de ejemplo y después siguen ustedes? ¿O les dejo trabajar nomás desde el comienzo? Profe, ¿puede hacer la número 1 de ejemplo? Porque yo no estuve en la clase de ayer, entonces para conectar un poquito. Bueno, ningún problema. Denme un segundo acá. Déjenme colocar estas líneas. Bien. Ayer nosotros lo que hicimos fue definir muy someramente y muy por sobre, ¿cierto?, estas fuentes, ¿ya? Son 4 fuentes, las cuales me hablan sobre el Estado moderno. Fuentes secundarias. Recordar que la semana pasada nosotros vimos fuentes primarias del Estado moderno, ¿cierto? En específico la portada del Leviatán, de Thomas Hobbes. Entonces, estas fuentes son del 2003, ¿cierto? Son del 2013, 1994, 2005, ¿cierto? Son fuentes relativamente nuevas, lo que por lo tanto, a diferencia de la portada de Thomas Hobbes, ¿cierto? Del Leviatán, que era de 1651. Entonces, esta fuente nos entrega información mucho más clara sobre el periodo, ¿cierto? El Estado moderno había mucho que pensar las cosas, había que entender mucho qué nos quería decir el autor. Acá no, acá no es tan necesario eso, es cosa de leer y simplemente sacar las conclusiones. Lo primero que se hace para estudiar una fuente secundaria es un análisis externo. Lo que yo les pido en este análisis externo es lo que sale acá, ¿cierto? Título, año y autor. Entonces ustedes simplemente se remeten a la fuente, ¿cierto? Y el título, La Edad Moderna, siglos XVI, XVIII, ¿cierto? El año 2003 y el autor Tenenti, A. Entonces, ustedes me dicen, acá, ¿cierto? Ustedes van a tener 4 de estos mismos cuadros en su cuaderno y colocan acá, no sé, fuente número 1. Título de la fuente, ¿cuál era? El, el Estado moderno,
siglos XVI y XVIII, ¿cierto? Para que el Raúl no me rete que escribo 17. Coma. No, mejor punto. Año 2003, ¿cierto? Punto A, tenenti. ¿Sí? Muy fácil esa parte. Acá me falta escribir análisis interno. Lo mismo se hace con las otras tres fuentes, ¿cierto? Y ahora, periodo histórico del que se habla. Ahora hay que leer la fuente, ¿cierto? Para Profe, saber, ¿sí? van a ser muy largas las respuestas, que no sé si me va a alcanzar el espacio. Pero ¿por qué no sabes si va a alcanzar esta, Raúl? ¿Tiene que salir? Porque, no, el espacio en el cuaderno, no sé si me va a alcanzar para responder. Ah, pero es que tienes que hacer 4 cuadros, po. Igual. Sí, No, como, pero no creo que sean tan largas las respuestas. Veamos, po, veamos cómo se da la primera, ¿cachai? Pero no creo que sean tan largas. La primera pregunta del cuadro dice, periodo histórico del que se habla. Entonces yo simplemente voy acá y leo. Los estados fueron dirigiéndose lentamente a partir del siglo XV a lo que será llamado el Ancien Régimen o Antiguo Régimen. Este se caracterizó por la decadencia, bla, bla, bla. ¿De qué periodo histórico me habla la fuente? ¿De qué periodo histórico me está hablando? ¿Del siglo XV? Del ¿No? siglo XV, ¿cierto? Los estados fueron dirigiéndose lentamente a partir del siglo XV a lo que será llamado el Ancien Régimen. Punto. Punto seguido, ¿cierto? No punto final. Este se caracterizó por la decadencia de las grandes fuerzas de la Edad Media, bla, bla, bla. ¿Cierto? Claramente el tipo me va a hacer, me va a comentar lo que ocurrió a partir del siglo XV, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a nuestro cuadro, periodo histórico del que se habla. Se habla a partir del siglo XV, ¿sí? Ámbito del periodo, es decir, cómo se encontraba el periodo, qué estaba pasando, según el autor, ¿cierto? Eh, los estados fueron dirigiéndose lentamente a partir del siglo XV a lo que será llamado el Ancien Régimen o Antiguo Régimen. Este se caracterizó por la decadencia de las grandes fuerzas que en la Edad Media habían representado el imperio y el papado, el feudalismo y las corporaciones ciudadanas, mientras que estas últimas resultaron en conjunto incapaces de imponerse políticamente. Los feudatarios fueron sustituidos a gran escala por los nuevos estratos superiores, cuya fortuna se fundaba sobre todo en la propiedad inmobiliaria. En suma, mientras el viejo feudalismo estaba en decadencia, en toda Europa se erigía un nuevo orden laico privilegiado. O sea, bueno, leámosla todo y después mejor respondemos. Un nuevo orden laico privilegiado, aunque en ocasiones complejo, el de los nobles. Pero estos, a su pesar y no ciertamente en todo el continente, estaban pasando a convertirse de vasallos en súbditos. Frente a ellos se hallaba ahora el príncipe, con su corte y su burocracia, un poder central que estaba articulándose de modo cada vez más eficaz. Un hecho general estaba surgiendo con claridad. El príncipe y su corte constituían la suprema instancia decisoria que se iba potenciando progresiva e irresistiblemente. Yo hubiera puesto inevitablemente, pero bueno, yo no soy una persona que escribió un libro de la Edad Moderna, así que el tipo igual es seco. Bien, entonces, ámbito del periodo. ¿Qué estaba ocurriendo en el periodo, según lo que leímos, chiquillos? Yo creo que podríamos hacer una cita textual de la fuente, ¿cierto? De la cita, y decir, deme un segundo. Fue un periodo que se caracterizó por la decadencia de las grandes fuerzas de la Edad Media y eh, el surgimiento del Principado y su corte, las cuales constituían la suprema instancia decisoria.
Sí, me agrada eso. Yo creo que se puede mejorar, quizás alguno de ustedes podría mejorarlo incluso, pero me agrada eso por mientras, ¿cierto? Como ejemplo. Ámbito del periodo. Las fuerzas gobernantes de la Edad Media se encontraban en decadencia y surgían nuevos poderes dominantes como el Principado, ¿qué más decía? El Principado, los reyes y las cortes, sí. El Principado, los reyes y las cortes. ¿Sí? Yo creo que eso se puede mejorar, alguien incluso puede tener algo mejor, pero básicamente tienen que enfocarse en el ámbito del periodo, ¿cierto? ¿Qué nos está contando el autor y qué está pasando realmente? ¿Qué se encuentra sucediendo según él en la fuente? ¿Cierto? La segunda fuente nos habla del ejército, del surgimiento del ejército, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en ese ámbito? ¿Qué tipo de ejército estaba surgiendo? También se puede responder en el ámbito, etcétera. ¿Sí? Información objetiva de la fuente. Bueno, acá tenemos que remitirnos principalmente a palabras claves, ¿sí? Acá las palabras claves van a ser esenciales para responder la información objetiva. Por ejemplo, yo sé que antiguo régimen es una palabra objetiva, edad media es una palabra objetiva, feudalismo es una palabra objetiva. Burocracia no es objetiva. Me parece que esas son las palabras más objetivas que tenemos en esta fuente. Entonces, dice, información objetiva de la fuente. Edad media, ¿cierto? Palabras clave. Feudalismo. ¿Cuál más? Habría que leerla de nuevo, no me acuerdo cuáles eran todas. Antiguo régimen. Papado también, imperio también podrían ser palabras claves. No las vamos a colocar todas. Propiedad inmobiliaria. Esa palabra también podría hacerse una palabra clave. Nobles, palabra clave también. Vamos a colocar Edad Media, feudalismo, propiedad inmobiliaria, ¿cierto? Esto, el de la propiedad inmobiliaria, también va incrementándose con el resurgimiento de las ciudades a finales de la Edad Media. Cosa que el autor no menciona. Eso se puede colocar en información o elementos que faltan. Propiedad, bueno, se pueden colocar muchas cosas en información o elementos que faltan. Propiedad inmobiliaria, nobles. ¿Sí? Postura del autor. ¿El autor está a favor o en contra de lo que está escribiendo? Bueno, la verdad es que regularmente cuando las citas son muy antiguas, cuando se habla de periodos históricos que pasaron hace ya muchos, muchos años, es extraño que encontremos una postura. Regularmente las posturas de los autores en estos casos son posturas neutras, ¿cierto? No hay, acá el autor diga, yo encuentro que fue bueno que haya pasado esto, yo encuentro que fue malo que haya pasado esto. No, el autor realmente está siendo muy parcial en su fuente. No así, por ejemplo, el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿cierto? El Leviatán de Thomas Hobbes, como se escribe pensando en el siglo XVII, ¿cierto? 1651, sí, como se escribe pensando en el siglo XVII, Thomas Hobbes tiene una postura clara, ¿cierto? Está a favor de la monarquía. Piensa que el mejor gobierno, lo mejor que le puede pasar a Europa, es que lo gobiernen los reyes y no el poder eclesiástico. Entonces, ahí sí tenemos una postura clara.
Y regularmente cuando uno hace historia actual, cuando uno habla de hechos que pudieron haber repercutido hace muy poco tiempo, ahí uno también asume una postura, ¿sí? Eso es importante también, que si uno es partícipe o está cerca de un periodo, es importante también asumir una postura. Por supuesto que esta postura también se debe asumir con altura de mira, ¿cierto? Teniendo en consideración tanto los factores que me hacen a mí estar a favor y tanto los que me hacen estar en contra, ¿sí? Hay que también barajar las dos posibilidades y no encerrarnos solo en una. Pero como esta fuente es antigua, ¿cierto? El autor es parcial a la hora de hacer la investigación, ¿cierto? Postura del autor, postura neutra. Postura neutra, coma. Podríamos, si quieren ser más, si quieren profundizar más en la respuesta, ¿cierto? Siempre es bueno, coma, no se encuentra ni a favor ni en contra del antiguo régimen, ¿sí? Recordar que el antiguo régimen es un nombre despectivo que se le da a los gobiernos monárquicos una vez que comienza la Revolución Francesa. La Revolución Francesa sería el nuevo Estado, o sea, el nuevo régimen, ¿cierto? Un régimen presidencial, republicano, democrático, bla, bla, bla. ¿Sí? Información o elementos que faltan. Bueno, acá ustedes pueden remitirse también a su cuaderno, ¿cierto? Pero falta, por ejemplo, no sé, a ver, yo lo leería de nuevo para saber qué falta. Falta el resurgimiento de las ciudades, faltan muchas cosas, se me ocurrieron tres. El autor, yo creo que para que pudiéramos entender la idea de lo que está hablando, ¿cierto? Eso también es esencial, no tampoco ponernos a buscar cosas que le faltaban porque sí, sino que cosas que podrían haber ayudado a la comprensión de la fuente, sería, por ejemplo, pienso que faltó hablar de la reforma protestante, quizás mencionarla simplemente, hablar de la reforma protestante, coma, el resurgimiento de las ciudades, ¿cierto? El resurgimiento de las ciudades, siento que también podría haber incidido mucho en el texto, y eh, eh, el surgimiento de la burguesía, ¿cierto? Esta clase que se va a hacer millonaria a través del comercio. Súper importante, ¿cierto? Sí, me parece que esa información hubiera estado buena para acompañar la fuente. Y evidencia y los argumentos que presenta. Bueno, al parecer en esta parte, evidencias. La verdad que el autor no menciona ninguna evidencia como tal de lo que está hablando, más que su propio conocimiento, ¿cierto?, sobre el tema. La verdad que sí, lo explica muy bien. Porque, por ejemplo, dice, pero estos, a su pesar, y no ciertamente en todo el continente, bueno, eso es verdad, ¿cierto? En Inglaterra el formato que estaba surgiendo es totalmente diferente, pero no presenta un argumento sólido como tal, ¿cierto? Así como una historia, un hecho que relate como tal. Por lo tanto, nosotros escribimos, no presenta argumentos más que sus propios conocimientos. No presenta una evidencia, mejor dicho, ¿cierto? No presenta una evidencia, coma, y solo presenta sus conocimientos como argumentos. Sí, por lo menos a priori así debería verse todos los cuadros. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos? ¿No hay ningún problema? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, Bueno, entendió. Sí, entendió. si tienen alguna duda o consulta mientras van trabajando, me la dicen, ¿ya? Yo por mientras copiaron el cuadro, ¿cierto? No hay nadie que todos tienen el cuadro para dejar puesto la fuente número 2. El problema, güey, es que la fuente número 2 es gigante. Ahí está. Bien, comiencen a trabajar, ¿no, chiquillos? No estoy copiando. Martín no está copiando nada.
No ha copiado nada. Ah, quiere copiar el cuadro, pero sáquele pantallazo. ¿Sabe sacar pantallazo? ¿Copiaste el cuadro? ¿Hay alguien que no haya copiado el cuadro? Profe, ¿puede volver al cuadro para sacarle pantalla y mandarlo a profe? Yo le mando Muchas el gracias. cuadro hecho. Ya. Le muchas tengo gracias. foto. Ya, Isaías, muchas gracias. Entonces, ahí tienen, ¿cierto? Bien. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, no duden en avisarme. Vamos a pasar lista mientras ustedes trabajan. Qué silencio, sí. Espero que todos estén trabajando en silencio. Bueno, no es tan necesario el silencio trabajando solamente solos en clase, o sea, solamente solos en... you know what I mean. Paula Alarcón. Paula Alarcón. ¿Estaba la Paula? ¿Está? Sí está. ¿Y por qué no dice presente? Ay, presente, perdón, es que se me había perdido porque estaba viendo el pantallazo de la cuestión y se me perdió. No se preocupe. Sofía Berríos. Sofía no está. Antonia Bustos. Presente. Martín Cabezas. Acá, mister. Catalina Castillo. Catalina Castillo no está. Diego Chiong. ¿Está en el chat el Diego? Sí. Sofía Contreras. Sofía no está. Luna Contreras. No está. Felipe Correa. No está. ¿Están seguros que no está ni la Sofía Contreras, ni la Luna, ni el Felipe? Atentos, chiquillos. Están todos durmiendo, parece. Sofía Curihuentro. Sofía Curihuentro. No está. Raúl Escobar. Ahí está la Sofía. Presente. Presente. Cristóbal Garay. No está. Rudy Garrido. Presente. Vicente Gatica. Vicente Gatica. No está. Guadalupe González. Guadalupe González no está. Fernanda Guerrero. Presente, profe, y la Guadalupe también está. Ahí está, verdad. Benjamín Hernández. Presente. Yerick Ibáñez. Yerick está. No está. Sebastián Lagos. Aquí, profe. Lilian Mancilla. Ahí está el Yerick, dijo presente.
Lilian Mancilla, Presente. Franco Monsalve, Isaías Morales, Presente, profe. Antonia Moreno, Presente. Nayaret Navarrete, no está la Nayaret, Amy Navarro, Presente. Valentina Pedreros, no está, Matías Pérez, no está, Anquinza Pizarro, ahí está el Matías, Anquinza Pizarro presente, Ariel Pizarro, Presente. Benjamín Romero, perdón, Benjamín Roa, Presente. Fernanda Romero, Catalina Salgado, Presente. Diego Sánchez, Diego Sánchez no está, Presente, presente. presente, y Renato Soto. Presente. Renato presente, bien. Ok. ¿Cómo van? ¿Terminaron la primera? Igual es larga la fuente número 1. La 2, la 3 y la 4 son más cortitas. ¿Ya? Vamos a esperar a que se cierre la cuenta, o sea, la reunión. Volvemos, damos unos 10 minutos más y yo creo que estaríamos bien con eso para terminar. Qué raro. Pensé que había silenciado el celular. Ahora sí. No vi noticias en la mañana. ¿Alguien vio noticias? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué hay de nuevo? COVID. Hay mucho COVID. COVID. O sea, yo sabía, estábamos en el punto más alto Y de fiestas clandestinas. y fiestas clandestinas. Chuta. Bueno, la noticia igual siempre como que hablan de lo mismo, la verdad. Tampoco son muy fiables. No le miento que igual a veces me da pena cuando veo las fiestas clandestinas, todo el copete que les quitan. Ah, Es que careta de plata gastada, o sea, le quitan muchas cosas. es que no sé. O sea, dentro de todo está bien que lo hagan, por cierto. Pero Sí, obvio, pero da como nostalgia. yo creo que la gente que los llama debe ser gente muy... O sea, los tipos, hay dos posibilidades. O la gente que llama o denuncia estas fiestas clandestinas son gente muy amargada, o de verdad los otros tipos se estaban pasando, ya como que estaban haciendo mucho ruido y de verdad había mucha gente en ese lugar. Yo una vez sí le tiré los pacos a una vecina. ¿Sí? Y es que, profe, le juro que era una cuestión hoy horrible porque yo vivo en un departamento, entonces, Ah, no, brígido, tenía la música muy fuerte y gente entraba y salía, entraba y salía. ¿esto pasó en este contexto o pasó en otro contexto? No en ese contexto. Contexto COVID. Ya, chuta. Sí. Nunca llegaron, pero al menos los Profe, llamé. ¿No llegaron? Chuta. profe, Cuénteme, yo Isaías. igual vivo en departamento. Y ¿Cómo es? aquí igual, aquí casi todos los vecinos colocan música. Fuerte, fuerte. Chuta. ¿Pero de día o en la noche también? Da lo mismo. Es de día, de noche, Oh, de chuta. las 3 empiezan a colocar música. De las 3 de la tarde. Sí. Ya. Además, ¿Y es música buena aunque sea estoy Chayanne, aunque sea? trabajando aquí en los departamentos colocando el PlayStation nuevo Harto ruido. y más ruido. Sí, no, qué estresante. Sí, acá igual, un vecino se está ampliando la casa, entonces tenemos ruido, mucho ruido todo el día. Se ve diferente, profe. ¿Sí? ¿Qué tengo? Ah, me afeité. Me dolió, no me afeitaba hace tiempo. Sí. No me quiero ni tocar la cara, me duele. Pero bueno. No sé qué, estaba pensando ahora dejarme la barba así como solamente la barba en la parte de abajo y empezar a afeitarme acá, solamente el bigote, porque es incómodo, como que te salen pelos y te molestan en la nariz.
Tiene carita de bebé. Yo diría tengo cara de Logi más que de bebé, Matías, pero bueno, gracias por el... No sé si se han cumplido eso, la verdad. Da lo mismo. ¿Cómo va, Mati? Bien, ¿trabajando? Queda menos de un minuto para que se cierre. ¿Hay alguien acá? A ver, la Anquinza dijo, sí, sí dijo que estaba presente. La Antonia también estaba presente. A ver, estoy mirando la lista por si alguien que dijo que no, que está, no dijo presente. Benjamín, los dos Benjamín dijeron presente, Catalina igual, Diego también, Felipe también, Fernando también, Franco, Matías. El Rudy también dijo presente. Sí, están todos, está bien. Estamos bien. Bueno, quedan menos de un minuto, volvemos. Habían 27 en esta reunión, que eran los 27 nuevamente en la reunión. ¿Cómo era eso de los siglos 1400 a 1500? De 1400 a 1499 es siglo XV, Raúl. Sí, un año más. Volvemos inmediatamente. Eran 27 en esta reunión, que eran los 20. Ahora hay 26, ya se fue uno. Eso fue muy rápido.